Días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, había quedado pendiente otra cosita más con respecto a el agua de mar. Si vemos acá, corrosión, agua de mar, papel de aluminio, el día 21 del 6, mes 6 de este año 2023. Hora 19:030. Bien, ¿qué tenemos acá? Vaso de plástico al cual se le agregó agua de mar del océano Atlántico. Agua de mar sabemos que contiene minerales. Bien, que lo que podemos observar acá en el vaso, en este recipiente de plástico, es papel de aluminio que presenta una corrosión en este sector. Generalmente sucede esto, de que cuando están sumergidos, generalmente la reacción se produce entre el aire, muy cercano a ese nivel de agua que en algún momento hubo. Bien, a simple vista puedo observar de que presenta cristales en su interior. A ver si me permite hacer un zoom. Ahí casualmente ese es un cristal que se observa ahí arriba. Las sales. Pero bueno, si pudiéramos con toda la paciencia lograr y buscar la forma adecuada para darle una utilidad, estaría muy bueno. Inclusive acá en el fondo se observan como pequeños hilos. Resulta interesante, sobre todo para tratar después de realizar algún tipo de trabajo con los electrodos. Esto lleva varios meses, convengamos que estamos hablando del mes de junio, pero también podemos hacer otro tipo de trabajo o prueba de forma artesanal que no requiere de grandes conocimientos ni una erogación de gastos o dificultad en encontrar, que también podemos hacer, aparte de trabajar con sales, sal de mesa, podemos hacer con vinagre o con algunos ácidos que podemos obtener de la fruta, siempre y cuando estamos hablando y haciendo mención a que simplemente a modo de hobby. Tengamos presente que el tema del ácido de la fruta es provisorio. El ácido de la fruta se va a mantener un tiempo determinado, pero es ahí, es momentáneo. No tiene la misma durabilidad. Por ejemplo, en un sistema hidropónico se usan diferentes ácidos, son ácidos agresivos, pero es para regular el pH. Si yo ubico uno de esos ácidos para regular el pH de un sistema hidropónico, tiene una durabilidad interesante. Si llego a ubicar ácido de alguna fruta, nada que ver. El tiempo es muy limitado. Bien. Hemos dicho, hemos revisado, hemos hecho un paneo de qué es lo que sucede, la importancia de observar los metales, de observar esos metales, qué reacción tuvieron, prestar atención, anotar, etiquetar diferentes pinturas, cuál fue el aporte, cuál fue la mezcla, porque después el tiempo pasa y surgen una y otra prueba y hacemos por acá y usamos cloratos y cloruros y encontramos y leemos y buscamos y cuando queremos acordar el tiempo se fue. Y cuando el tiempo se fue, resulta que lo que yo había hecho una masa gelatinosa que tenía el volumen prácticamente de un huevo, en el transcurrir del tiempo se deshidrató. Y esto, en su momento, tenía el volumen de un huevo. Y quedó esto, no quedó nada, casi el tamaño de una uña de un dedo, de un gigante,
Observación, manchas verdes, que significa que hay hongos que usé acá, y acá yo lo que usé fue en su momento agua destilada, maicena, cloruro de calcio. Bien, si esto tenía el tamaño de un huevo y se comprimió de tal manera, no está nada mal porque me ejerce una presión si yo hubiera ubicado en su momento oportuno un metal con carbón activado o con grafito. También debería haber agregado clavo de olor, alguna esencia, algún aceite o en su defecto un enjuague bucal para evitar casualmente esta formación de hongos. Pero bueno, es una simple idea, análisis de lo que estoy viendo ahora, es que si bien se reduce, me encuentro con que presenta manchas de hongo. Y se me ocurre la idea, si se reduce de tal forma y tiene tanta presión, lo cual es interesante porque si hablamos de bloque de cemento y de batería de cemento, presión sobre esos componentes o elementos, interesante. Esto es así. Una cosa va llevando a la otra, lo vamos analizando, vamos viendo, presión, y casualmente hay cosas que llaman la atención. Inclusive las características que tienen las membranas iónicas, los canales iónicos, lo que sucede con la química del ser humano. Pero bueno, podemos trabajar con batería, podemos trabajar con presión, si tuviéramos alguna especie de posibilidad de trabajar con CO2, podríamos hacer algunas pilas mediante tubos y trabajo de presión de CO2, pero no está al alcance de todos. Así como no puedo trabajar en mi caso particular con una presión de CO2 para hacer una pila dentro de un tubo, menos aún se me puede ocurrir trabajar con una oblea de silicio para poderla dopar mediante un láser. Dopar con fósforo, por ejemplo. ¿Cuál es la ventaja de hacer esas cuestiones? Y buscamos una membrana iónica, una membrana que dé la posibilidad de que en un determinado momento me permita el pase de iones de un lugar para el otro, pero a la vez que me mantenga separado una sustancia de la otra. Es decir, prácticamente haría como si fuera un puente salino, pero sería algo más elaborado, o por lo menos pretendemos que funcione de mejor manera. Bueno, espero no haberlos aburrido, ya quedará pendiente, seguramente irán apareciendo, no quería desarmar, irán apareciendo más cosas, ¿no? Muchas veces nos olvidamos porque siempre ocurre una u otra manera, una u otra cosa. Y la idea de estos videos hay veces que son muy largos, pero lo que tiene es que en la medida que uno va trabajando, uno puede observar cómo trabaja el otro. Y quizás hacen menciones a papeles, y quizás ese papel no lo encontramos en esa nación, en ese punto de origen. Pero debemos averiguar. ¿Papel de cocina? Bueno, perfecto. Prestamos atención. ¿Qué papel de cocina? ¿Papel común? No, no es papel común. ¿Qué es? ¿Papel teflonado? ¿Papel de cigarrillo? ¿Papel de arroz? ¿Qué tipo de papel es? ¿Cuál es la fibra que lo compone? Hay papeles que funcionan muy bien. Inclusive hay papeles, aquel que dice que está usando hojas de papel para hornear, es muy interesante, porque ese papel de hoja para hornear tiene un proceso previo que pasó por ácido sulfúrico, por lo cual posteriormente soporta el calor, se usa para cocinar. Y ese papel
produce ciertas reacciones que son muy positivas para nuestro tipo de trabajo. Entonces, es interesante observar, miramos el video, hacemos un zoom, ubicamos nuestro celular de forma paisada, nos fijamos en el caso que haya comentarios, o si hay alguna observación, algún dato que puedan aportar. Pero bueno, muchas veces pasa por eso. Simplemente de ver, observar la forma de trabajo de uno u otra persona, cuáles son los materiales, cuáles son las herramientas. Lo mío es muy básico, pero hay personas que saben mucho. Traten de que la fuente sea real desde el punto de vista que si trabajamos con cosas muy básicas no va a haber problema. Pero si vamos a trabajar con ácido, tengan la precaución de averiguar. Si yo menciono que vamos a trabajar con ácido muriático, busquen qué es el ácido muriático, cuál es la reacción, qué pasa si se cae, si se vierte un recipiente. Entonces, con todo aquello que vayamos a trabajar, buscamos información mediante la internet. Pero también tenemos que tener presente de cuál es la fuente. Porque que yo les venga a hablar de esta pieza que es azufre, o que les hable de esta otra pieza que está hecha a base de cloruro de calcio con maicena y agua, es simplemente eso. Después está en parte de ustedes. ¿Qué pasa si yo mezclo azufre con, en este caso hay una mezcla, qué pasa si yo mezclo cloruro de calcio con agua o con maicena? Entonces, en ese sentido hay que estar y prestar atención, porque puede haber gente o que usamos, en el caso de la inteligencia artificial, o podemos usar, en su defecto, estamos viendo de otra nación, con otro idioma, usamos un traductor, y los traductores no siempre traducen bien. Es decir, el 99,9% siempre tienen un error. Entonces hay que tener cuidado en esos errores, porque un error, si trabajamos con algún ácido o estamos haciendo una fórmula, y bueno, es una pérdida de tiempo. Bueno, gracias por todo, perdonen que me haya extendido, y en la medida que surja alguna otra novedad ya los pondré al tanto. Buenas noches.